Seguimos en esta edición de Visión 7 Internacional, hoy con un horario especial, seguimos hasta las 14 horas y ahora vamos a recordar lo que pasó en el seno del G20, la reunión en México, en Los Cabos, el encuentro que tuvieron previo al plenario David Cameron y Cristina Fernández de Kirchner. Se acercó Cameron, le introdujo a la presidenta argentina el tema de Malvinas cuando quiso la presidenta presentarle el listado de las resoluciones de las Naciones Unidas que no había cumplido el Reino Unido aceptándose a sentarse a conversar. Cameron se vio sorprendido por este hecho, se retiró. Bueno, todo un episodio que tuvo sus repercusiones en los medios internacionales. Obviamente fue una de las comidillas de esta cumbre del G20. Vamos a ver un poquito en un pequeño informe cómo repercutió este hecho en el mundo. La cumbre del G20 en Los Cabos, México, fue el escenario elegido por el primer ministro británico David Cameron para enfrentar la fuerte posición del gobierno argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas, produciendo un hecho mediático por afuera de los protocolos del encuentro. Cameron eligió acercarse a Cristina Fernández de Kirchner en un pasillo con el pretexto de discutir la agenda del día referida centralmente a la crisis europea. Pero su verdadero propósito era instalar la cuestión de la autodeterminación de los isleños, el argumento que el Reino Unido emplea para evitar discutir de soberanía con la Argentina. Y la presidenta Kirchner le respondió en el mismo nivel, intentando darle un sobre con las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas, instando al diálogo bilateral que el Reino Unido ignora desde hace décadas. En ese momento, el premier inglés la interrumpió a la jefa de Estado argentina exigiéndole respetar el referéndum de los isleños en la cuestión Malvinas. La presidenta argentina, que tenía entre sus papeles un sobre con todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas, le dijo que se las quería entregar porque lo que realmente había que respetar eran las casi 40 resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas y su Comité de Descolonización. El ministro le contestó que no iba a hablar sobre soberanía, a lo que la jefa de Estado le respondió que ella tampoco pretendía hablar sobre soberanía y que solo quería dialogar tal cual lo ordenan las resoluciones de las Naciones Unidas y que le quería entregar esas resoluciones en la mano por si no las había visto. El ministro se negó a recibir el sobre, dio media vuelta y se retiró sin saludar. Para reforzar el efecto de la maniobra, Cameron convocó después de este cruce a una conferencia de prensa. Yo creo que había una conversación muy importante y creo que esto va a cambiar el juego y creo que es excelente que se esté volviendo a poner sobre la mesa y hay que quedar claros que porque va a haber un referéndum, porque hay un referéndum de por medio, que para todos aquellos países que no han mirado esta situación y tal vez hayan aceptado la propaganda lanzada por Argentina, etcétera, pero que vean nuevamente, que lo analicen nuevamente y que reconozcan que las personas de estas islas deberían tener la capacidad de decidir su propio derrotero. Esto es un punto muy importante, subrayarle a la presidenta de Argentina y entonces proclamarlo. Y esto es lo que hice, ninguna otra razón más que esta. Los diarios británicos reflejaron de diversas formas el intercambio entre los dos mandatarios, pero en prácticamente todos los casos, la situación fue presentada de manera ambigua en relación a quien la inició. The Independent tituló que Cristina Fernández de Kirchner confrontó a Cameron sobre las Falkland. Pero en la cabeza del artículo se decía que, en un momento de inusual drama diplomático, el primer ministro David Cameron confrontó a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sobre el diferendo en torno a las Islas Malvinas, sugiriéndole que sus recientes protestas en las Naciones Unidas de las últimas semanas eran inaceptables. El tabloide The Sun eligió en cambio hablar de que el primer ministro lanzó un ataque a la presidenta argentina frente a los líderes del mundo, luego de los problemas que causó sobre las Malvinas, usando su discurso en la cumbre para criticar el vergonzoso récord de Cristina de Kirchner al bloquear el libre comercio. El diario centroizquierda The Guardian fue el único que intentó mantener una cierta distancia con la posición británica, relatando que fue Cameron quien se acercó a Cristina Kirchner. David Cameron había buscado conversar con Kirchner al margen de la cumbre del G20 en una antesala, antes que comenzara la primera sesión de trabajo.
Inicialmente, discutieron la agenda del día anterior, incluyendo el rol de los bancos centrales y la necesidad de un activismo monetario. Pensando que podía sorprenderla con la guardia baja con su gambito de apertura, él le dijo: no estoy proponiendo una discusión total ahora sobre las Malvinas, pero espero que se dé cuenta de que están celebrando un referéndum y que usted debería respetar sus puntos de vista. Creemos en la autodeterminación y en actuar como demócratas aquí en el G20. La respuesta de Cristina Kirchner fue pasarle el sobre con las resoluciones de la ONU respecto de Malvinas que Cameron rehusó tomar. La secuencia de cómo fueron sucediendo los hechos, yo creo que queda claro que hubo una operación mediática muy importante por parte de Gran Bretaña con la consiguiente manipulación de la información, porque el lunes hubo un encuentro del Premier David Cameron en el Business 20 con empresarios, donde se debatía de alguna manera el tema del G20, que era qué tipo de economía, si seguimos la economía del mercado o estas alternativas nuevas que aparecen en estos países, donde David Cameron criticó duramente a la Argentina. Dijo que era un país que nacionalizaba multinacionales, hizo quedar a la Argentina como un país, digamos, un hereje dentro de la economía. Y inmediatamente después trajo el tema del referéndum, es decir, que se asociaba a la idea de un país que juega un poco con la ilegalidad o que no respeta las reglas, con el tema del referéndum, que no tiene, por supuesto, sabemos nada que ver. Al día siguiente emplea esta estrategia, este efecto sorpresa con la Presidenta de la Nación, y inmediatamente después da una conferencia de prensa que sin duda estaba preparada. Me parece que esto es, por un lado, que hay que prestar mucha atención al manejo mediático que hay que llevar con el tema de Malvinas, y por otro la preocupación de Gran Bretaña por el éxito que la Argentina está obteniendo en los distintos escenarios. Esto viene inmediatamente después de que la Presidenta estuvo en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, la primera vez que un jefe de Estado está en una comisión de este tipo, ¿no? Y otra vez el recurso de la autodeterminación, esto de yo ocupo un territorio y después digo que los que ocupan el territorio elijan a qué país quieren pertenecer. Exactamente. Sí, recordemos que todo esto se está dando además en el marco de una ofensiva económica de Gran Bretaña sobre el tema de las Islas Malvinas, en la explotación del recurso hidrocarburífero, el tema de la pesca, que vuelve a ser un tema en debate, en discusión, y obviamente está de alguna forma tratando de buscar legitimidad ante este accionar que está operando a través de empresas que muchas veces ocultan su propia identidad a través de terceras empresas, que son las que aparecen en las licitaciones a las que se le adjudican las áreas, pero que en realidad se sospecha que hay empresas más importantes por detrás. Claro, digamos que Gran Bretaña trabaja como en varios frentes, ¿no? En el frente económico, en el frente, en este caso, podemos decir, más o menos diplomático, también en el militar, porque recordemos que esos mismos días había enviado el submarino atómico a Malvinas, el Talent, y también un funcionario de Cancillería, Jeremy Browns, a las islas el mismo 14 de junio.